Buenas noches, bienvenidos. Este día viernes a las 8:45 es un gusto estar con ustedes y discutir sobre los hechos más relevantes que nos ocupan a los guatemaltecos. Vamos a arrancar con, ya lo ve usted detrás de nuestras pantallas, los puertos y las exportaciones, la frontera de Tecún-Umán, paralizadas durante largos días a raíz de una decisión del Consejo Municipal de Guatemala de restringir las horas, en realidad media hora cada día al inicio y al final de los dos periodos de restricción, en la mañana y al final de la tarde, que tienen cada día los conductores de tráfico pesado por el municipio de Guatemala. En realidad, el punto que ha parecido más grave hasta este momento ha sido la restricción añadida de 7 horas en el día sábado y que es el que ha generado más conflicto. Un conflicto gigantesco que ha hecho que se produzca una enorme presa de furgones y contenedores de productos de exportación guatemaltecos como consecuencia del bloqueo que practicaron los conductores de los vehículos de tráfico pesado, tanto en el puerto de Santo Tomás de Castilla como en Puerto Quetzal y en la frontera de Tecún-Umán. Hoy nos acompañan dos personas que han padecido esa crisis de manera directa. Uno de ellos es Tulio García. Él es director ejecutivo de la cooperativa Cuatro Pinos y es también el presidente de la Comisión Agrícola de Agexport. Está con nosotros también Valesca Sterkel de Ortiz. Ella es directora ejecutiva de la Cámara Americana Guatemalteca de Comercio. A ambos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Doña Claudia Méndez Arriaza, por supuesto, pero si es la protagonista. Arranque, doña Claudia. Pues ya lo han dicho ustedes de diferentes maneras y en diferentes espacios. Esta crisis no debió llegar a tanto. Visto al final de la semana, ¿en dónde estaba la solución? ¿Desaparece el problema con desaparecer el sábado de las restricciones? Valesca. Bueno, realmente, Claudia, como nosotros lo vemos, es que sí no debió de haber llegado a tanto. Y nuevamente lo que nosotros desde el 1 de noviembre también como AmCham nos pronunciamos es a pedirle al Ejecutivo que también interviniera con un estado de prevención si era necesario para poder evitar que llegara a estos puntos las pérdidas de tanto los exportadores como los importadores, porque también podíamos llegar a un... Tiene razón, nos enfocamos en los exportadores, pero los importadores también. Sí, yo soy una cámara binacional, entonces también tengo clientes, pues, miembros de AmCham que son importadores, que también están sufriendo el tema de que los barcos no llegan, no pueden llegar a puerto, de que no pueden, que los contenedores están ahí, ahorita vamos a los puertos y están llenos de contenedores, que también aliviar este problema, que ha sido casi de 9 días, va a tomar un tiempo. Dijeron que eran 4,000 contenedores pendientes de salir hasta el día de ayer por la noche. Así es, yo creo que eran más, yo escuché 12,000. Yo también escuché la cifra de 12,000. Yo estuve ayer justamente en el puerto Santo Tomás y efectivamente ahí ya no cabía un alfiler. Tulio, pero ¿qué consecuencias deja esta crisis que ojalá se resuelva verdaderamente como ha sido anunciado? ¿Qué consecuencias deja? Bueno, ahí primero digamos que esa temor, esa preocupación, esa incertidumbre de cuándo va a volver a ocurrir. Ahora se espera que quede resuelto hoy, mañana y a más tardar el domingo. Pero el gran problema es que las consecuencias actuales son bien fuertes, o sea, y los datos se han estado dando de cuánto verdaderamente asciende la pérdida en términos generales, también para el Estado. Aunque dicen que eso se puede recuperar, pero día perdido es día perdido, ¿no es cierto? Por supuesto. Octubre no llega a sus metas de recaudación, tú sabes dijeron. que estoy en el área agrícola y yo trabajo con miles de pequeños productores. Ahí los productos perecederos que pasaron una semana en el puerto van a llegar, si es que llegan, al mercado en unas condiciones de calidad muy, muy malas. Que es muy probable que tu cliente no las acepte en la costa este de Estados Unidos, por ejemplo. Costa este de Estados Unidos, y olvídate de pasarlos a la costa oeste, donde también tenemos clientes, ya no alcanzan a llegar. Tulio, pero entonces eso supone que los exportadores asuman pérdidas o tienen algún tipo de seguro para cubrirse de esas potenciales. No hay seguro contra eso, no hay seguro contra huelgas, no hay seguro, en el caso nuestro por lo menos. Entonces, en concreto, van a tener que asumir muchos productores guatemaltecos las pérdidas. Y pregunto, los trabajadores guatemaltecos de las plantas que ya estaban saturadas de vegetales o frutas, por ejemplo, que no podían exportar, ¿dejaron de recibir días de pago por...? No. ¿No dejaron de recibir días de pago? No, en absoluto, no, eso no. Entonces, fue una semana, ¿verdad?
Quienes van a padecer entonces la crisis, las consecuencias, son concretamente los empresarios. Los exportadores, empresarios, cooperativos. Los importadores también, Sí. como nos decía Los Valesca. importadores, sí, también. Pero ahí quiero, Y- perdón, Valesca, Ajá. solo quiero hacer una aclaración ahí. El gran problema no es estrictamente de la parte propiamente exportadora en el caso de los agrícolas. El problema es de la parte también productora. Y esos miles de pequeños productores que hacen que se llenen los contenedores y se completen las órdenes enormes que vienen de las grandes cadenas de supermercados, de los buenos clientes que tenemos en el exterior, no alcanzaron a vender sus cosechas como corresponde. Por lo tanto, van a tener que recibir mucho menos pago, número uno. Y número dos, para poder resguardar las órdenes y mantenerlas, tuvimos que enviar producto vía aérea que vale 4 y hasta 4.5 veces más el flete en comparación con el marítimo. Pero eso Pero lo la hacen pregunta para preservar el mercado, para preservar al cliente y evitar que el cliente desista de comprarle Y a que se Guatemala. vaya a México, o que se vaya al Perú, o que se vaya a Costa Rica. Pero el liderazgo político comprende cuál ha sido el costo de esta semana. ¿Cuál es la comunicación que ustedes reciben, por ejemplo, de presidente Jimmy Morales? Pues O mire, del alcalde Arzú. sí, ayer tengo entendido que usted estuvo también en en Puerto Barrios, también hubo un representante de AmCham ahí y llegó el presidente hasta el día de ayer, ¿verdad? Estamos hablando a 8 días De iniciada la crisis. de iniciada la crisis, ¿verdad? Justamente, sí. Entonces, y realmente las noticias las vemos todos los días, ¿verdad? El problema, como dice Tulio, sí es, esto tiene una solución temporal ahorita, ¿verdad? De negociación que se viene, pero ¿qué va a pasar si vuelve a pasar? O sea, no puede ser que también los guatemaltecos, y tal vez ese sería el mensaje, de cualquier sector, pongamos en riesgo la economía del país por no sentarnos a dialogar, porque no haya tal vez ese quiero sentarme en la mesa con todos los involucrados, porque con una medida como esta no era solo de sentarse con los transportistas, también están los exportadores, los importadores, entonces es una serie de actores que es una cadena que todos estamos involucrados. Y en donde ustedes mismos también han dicho, todos tienen una cuota de razón. Absolutamente. ¿Cómo Así es. resolver Ese es ese el gran problema de que uno tiene que ser considerado y reconocer que el trabajo que hacen los transportistas, los pobres pilotos que manejan esos grandes vehículos, es un trabajo muy duro. Atravesar la ciudad de un punto al otro a veces puede ser un tema Infernal. de 3 horas. Pero 3 horas en vehículo pequeño, a lo mejor Claro. con el radio y el teléfono. con aire ahí no la acondicionado. pasamos, claro. Exacto. Pero 3 horas con un vehículo tan enorme es complicado. Y entonces van contra el tiempo para llegar a los barcos, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Pero yo quiero regresar al punto suyo, Claudia. ¿Cómo es posible, y eso nos confundía mucho, que una crisis que estaba creciendo hora tras hora, no día tras día, era hora tras hora una acumulación? Parecía enorme? tener el silencio de los dos principales Claro, y actores. entonces nadie decía nada, tampoco ustedes como medios. Nosotros. Ustedes dijeron relativamente poco. Yo decía, ¿por qué los medios no se pronuncian ante una Los catástrofe medios de empiezan esta el día naturaleza? martes en realidad. Cuando, A cobrar la cuando dimensión los del exportadores empiezan a dar El la día voz martes de alerta. esta semana, ¿verdad? Exactamente. Pero la huelga comenzó Jueves. realmente el miércoles de noche. Y se informó constantemente, pero la crisis alcanza, a ver, y mi No punto se no es, midió la crisis y mi el punto no es miércoles justificar pasado. a los medios, pero escuchemos el punto, Pero el de punto Tulio. mío es ni Se siquiera los pudo medios. haber levantado la voz una semana atrás. Claro, por supuesto. Y entonces, afortunadamente ayer tuvimos la buena suerte de coincidir con el presidente en Puerto Barrios y Puerto Santo Tomás, y ahí más o menos comenzó a resolverse la situación. Una vez que el presidente dijo enfáticamente, clara y contundentemente, señores, esto se arregla porque se arregla y listo. A ver, Tulio, pero ¿Verdad? entonces lo que ocurre es que no tenemos conciencia, diferentes sectores, ya mencionaste a los medios, pero mencionaste al Ejecutivo que llega hasta una semana después, Sí. 9 días después. Sí. La propia El alcaldía alcalde Álvaro metropolitana, Arzú. o sea, no hay conciencia de lo que significa y los pilotos tenían conciencia de lo que significaba cerrar esos No, puertos. por supuesto, las dos partes en conflicto para nada. Sí. Imagínate, ¿quién puede imaginarse? ¿Cómo es posible que un país como el nuestro, que depende Detiene tanto su economía. del comercio internacional, porque ahí está radicado realmente la economía del país, que se vea sometido, digamos, por una discusión de este tamaño, ¿no es cierto? Al final es una discusión mínima, al extremo de poner en riesgo tantos y tantos millones de dólares. Y lo peor
Esos millones de dólares no son los millones de dólares que van a la real economía. No son millones de dólares del PIB de los bancos o de derraman la economía. completamente Es de del la primer real economía, productor de la hasta- gente que realmente necesita la plata. Señores, vamos a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos discutiendo sobre esa paralización de 2 puertos del país y la principal frontera para las mercancías que entran y salen de Guatemala, Tecún-Umán, que ha ocurrido a lo largo de los últimos 9 días y con suerte se ha resuelto ya. Ya venimos. De vuelta a las 8:45 en este día viernes. Conversamos con Tulio García y también con Valesca Sterkel de Ortiz sobre lo que ha ocurrido en los puertos guatemaltecos y en la frontera de Tecún-Umán. Anita, esta crisis me ha recordado a un dicho africano que dicen: quien quiera creer que el ruido de un mosquito en la noche es un pequeño problema, no sabe lo grande que es puede hasta ser. que no durmió la noche completa. Y usted lo dijo prácticamente, Tulio, Qué lindo. en el segmento pasado. Sí. Un pequeño problema que creció a las dimensiones. ¿Se puede calcular las pérdidas? Sí, lo han dicho reiteradamente, me parece, ¿no? Alrededor de unos 600 millones de dólares ya. La Sí. pregunta también No que... sé si son pérdidas totales, ¿verdad, Claudia? Ujú. Lo No que se sí puede es que medir cada tanto. día que perdió la economía del país porque no se movilizaron las mercaderías, ese sí es un día Sector perdido. privado, gobierno también Sí. perdiendo. Yo ¿verdad? le puedo decir cuánto perdimos nosotros ¿Cuánto del lado de perdieron las ustedes, exportaciones. exportadores? Nosotros como cooperativa, solo como cooperativa, Cuatro Pinos debemos haber perdido más o menos unos $250,000. Y eso, Para una cooperativa, exportan Claudia, ustedes? eso llora Cuente. sangre. Exportamos vegetales frescos. ¿Y alguno frutas de sus también. clientes llegó a irritarse de tal forma que ustedes puedan perder un mercado? Desde que ellos supieron la gravedad del problema, Juan Luis, nunca dejamos de estar recibiendo llamadas constantes. Ellos sabían lo que estaba pasando en Guatemala tanto como nosotros. Me llamó la atención lo que dijo en el Preocupadísimos, con segmento alto anterior. riesgo, ¿no? Me llamó la atención lo que dijo en el segmento anterior, que hubo un momento en que debieron de recurrir al transporte aéreo. Cuéntanos cómo fue Sí. ese día. Bueno, ese día fue complicadísimo, porque los contenedores habían sido despachados, ¿no es cierto? Entonces, afortunadamente, 2 de los contenedores, de los 12 contenedores, se habían quedado todavía en los predios aquí en Guatemala, no habían sido despachados hasta allá. Los pudimos recuperar, regresar a la planta y empezar a hacer los cambios para poderlo mandar a los Estados Unidos y entonces darles 10, 15, 20% a los clientes de lo que son sus órdenes regulares para que no se quedaran los anaqueles sin el producto nuestro. Porque una vez que un supermercado se queda sin un producto, lo reemplaza y nunca más. Ahí se acabó su oportunidad. Valesca, ya se dijo aquí que prácticamente todos los participantes en esta crisis han tenido no solo un trozo de razón, sino también un trozo de responsabilidad. ¿Cómo hacemos hacia futuro? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que cambiar en el país para que no vuelva a producirse una crisis de este tipo? Pues mire, nosotros definitivamente como lo vemos, Juan Luis, es que inmediatamente instemos al diálogo. No podemos pelearnos, estamos todos en el mismo barco, ¿verdad? Podemos decir, ok, tenemos esta propuesta, analicémosla, pero invitemos a todos los sectores involucrados, no solo a 1 o 2, porque eso es lo que sucede a veces con estas medidas que toma, pues en este caso el alcalde o a veces también el gobierno, hablando de leyes y otras cosas que también repercuten y que no se miden las consecuencias de lo que eso puede llegar a repercutir. Como la en ley lo de que zonas es, francas, por ejemplo, que por también ejemplo, ha causado la ley un de gran zonas daño. francas, ¿verdad? Por ejemplo, La ley de Acordarse tarjetas la de ley de crédito. tarjetas de crédito. entonces tenemos todos esos ejemplos que hemos vivido y que nosotros nos ponemos a disposición de las autoridades de gobierno como cámaras empresariales y decimos, miren, tómenos en cuenta, queremos ser partícipes para hacer los reglamentos, para poder analizar las leyes, tenemos equipos de abogados que pueden apoyar. Entonces eso sería tal vez lo que yo motivaría a que suceda, ¿verdad? Y cuesta mucho. ¿Por qué? Porque en Guatemala seguimos siendo un país como de los cangrejos, un poquito recelosos, ¿verdad? Entonces, como yo quiero proponer esta ley, entonces no le digo a alguien más, mejor me espero y no saco la información. Tulio, y el anillo metropolitano, eso es Cabal, urgente. justamente, Ajá. o sea, ¿Cree que se puede mire, llegar a en una el solución año, a través del anillo metropolitano? en 2 meses, en esta ciudad va a haber otra vez caos vehicular. ¿Cuánto sube cada año el porcentaje Estás hablando de del enero parque cuando se sumen vehicular? los nuevos carros al parque Claro. vehicular. Y- Sube y el 5% por lo menos, Los ¿no es colegios, cierto? sí. Y entonces se vuelve un caos. Entonces hay que buscarle opción. Y la opción es, sí, justamente el anillo metropolitano, ese es el que está más cerca
y vamos a tener que ingeniárnoslas y pensar en qué cosas se pueden hacer. Ayer que estuvimos con el presidente, le planteamos, presidente, tenemos que buscar opciones alternativas, pero de más largo plazo, de manera más o menos definitiva, ¿Y que cuál fue por lo la menos respuesta de resuelva. Jimmy Morales? Dijo, sí, pero ustedes me tienen que ayudar. Y le preguntamos cómo. Pagando. No. ¿Cómo respondió? Dijo, ustedes me tienen que ayudar convenciendo a los señores diputados de emitir leyes que nos permitan facilitar la adquisición de los predios por donde van a pasar las carreteras nuevas, porque eso es lo que tiene. Nos puso el ejemplo de Chimaltenango. El ejemplo de Chimaltenango es claro, entiendo yo que estamos hasta los aposentos En y de ahí realidad para hay adelante. propietarios privados que quieren cobrar precios exorbitantes por sus Exactamente. tierras a cambio Aprovechando la- Bueno, aprovechando habría que ver también las cómo circunstancias. se Claro. invita al Congreso a esa mesa de diálogo. Yo quisiera regresar la plática a un punto que hemos discutido fuera de cámaras, y fue esa declaración de Tulio sobre, ni siquiera los medios alertaron sobre esta crisis hasta que estaba encima. Sí. La pregunta que nosotros tenemos es, ¿y ustedes previeron que iba a ser tan grande? ¿O No. también reaccionaron tarde? Reaccionamos tarde, muy tarde, digo yo. Efectivamente, el sector privado se puso a funcionar y todo el mundo empezamos a averiguar y creímos que se iba a resolver rápido porque no podía ser Que se cerraran los puertos. que se cerraran los puertos de un país por una cosa tan, vamos a decir, no tan pequeña, pero una cosa que se podía resolver mediante el diálogo. Entonces todos nos quedamos ahí. Pero además vino lo otro era que ninguna autoridad reaccionaba tampoco. La autoridad central, que tiene que velar, ni siquiera la SAT le pudo decir al presidente, presidente, estamos perdiendo 40 millones de quetzales al día, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Y entonces sí intervenir como correspondía. Entonces todos nos quedamos medio dormidos. Y la verdad, una buena lección, que no nos vuelva a pasar. Pero como dice Valesca, vía privilegiar el diálogo. El diálogo. Sí. Y vía entender que este país necesita más infraestructura. Sí. Más infraestructura vial, entre otras, pues, además de las sociales. Y más administración de los conflictos políticos, por supuesto. También. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Ojalá verdaderamente que este fin de semana se normalice toda la actividad en los puertos y esos furgones que se encuentran en la presa puedan viajar a sus respectivos Y ojalá destinos. sea una oportunidad para arrancar esas mesas de diálogo que sugiere Valesca. Así lo es. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Muchas gracias.